Francesca de Negri es autora de El abanico y la cigarrera, un estudio dedicado a la primera generación de escritoras ilustradas del Perú, que ha alcanzado ya su tercera edición. Francesca visitó nuestro estudio y conversó con nosotros. Vamos a verla. Francesca, bienvenida a Presencia Cultural. Gracias, Alonso. Yo quería empezar esta conversación planteando la siguiente reflexión. El próximo año se cumplen 180 años de la aparición de Peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán. No seguí mucho la discusión, pero hubo un momento en que se discutía su pertenencia o no a la literatura peruana. Creo que hoy no podrían caber dudas sobre eso, ¿no? ¿En qué sentido? Mira, nosotros nos identificamos con Flora como peruanos, claro, como peruanas, y nosotros la hemos incorporado en nuestro canon literario. Eso ya basta. Ahora, si fue peruana o no, también depende de con quién se identifica, con qué patria se identificaba ella. Ella escribió en francés y llegó al Perú queriendo adoptar al Perú como su propia patria. Claro. Tuvo una mala experiencia y en Peregrinaciones de una paria vuelca esos conflictos que nacen a lo largo de su viaje en el Perú y termina identificándose con Francia. Entonces, el tema de la nacionalidad es un tema muy complejo, porque es un tema que depende de la identificación de la escritora y de la identificación que hace el lector o la lectora peruana de esa lectora en lengua francesa. Tú vienes del Cusco, donde ha habido recientemente un congreso importante dedicado a otra gran mujer peruana que fue Clorinda Matto de Turner. ¿Tú crees que su lectura tiene en este momento alguna actualidad? Mira que es una pregunta provocadora, Alonso. Es muy provocadora porque parecería que lo estás dudando, pero está muy bien. Te diría que hace 30 años la pregunta hubiera tenido mucho mayor legitimidad que hoy. A juzgar por lo que ha pasado en el Cusco, este congreso que hemos organizado entre la Universidad Católica y la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco y la Municipalidad y la DDC, en fin, la Universidad Andina, una serie de instituciones que han colaborado para que este sueño se hiciera realidad, sueño de muchas. A juzgarlo por lo que ha pasado ahí, en el sentido de un público diverso que abarrotaba las salas. El congreso se celebró en la sala Sacsayhuamán de la Municipalidad del Cusco, que debe tener capacidad para más de 100 personas. Y desde la ponencia de las 9 de la mañana hasta la ponencia de las 7 de la noche, y así realmente muy intenso, estaba abarrotado. La gente estaba parada atrás, estaba parada en los costados. Cuando los ponentes terminaban de leer sus presentaciones o de hablar, todo el mundo quería seguir y comentar. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, a juzgar por la cantidad de tesis que se están presentando, claro, ciertamente en la Católica, en la Universidad de San Marcos, sobre Clorinda Matto, y bueno, las ediciones y segundas y terceras ediciones de libros críticos sobre la obra de Clorinda Matto, pero también de la obra de Clorinda Matto, es decir, desde sus tradiciones hasta sus novelas, sus tres novelas. Es una obra importante, ¿no? Su obra muy periodística, por ejemplo. Y se reeditan todo el tiempo. No se reeditarían si es que tu pregunta, la respuesta a tu pregunta fuera negativa. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, yo digamos, confieso que soy un lector entusiasta de Clorinda Matto. Ave sin nido me sigue pareciendo una novela importante para entender el contexto peruano de esa época, pero también su obra periodística creo que es muy valiosa, y uno puede encontrar, por ejemplo, que ella era una persona que estaba perfectamente al día con lo que ocurría en la literatura europea y en otros países de América Latina también. Yo recuerdo que ella es, por ejemplo, autora de un artículo pionero sobre Baudelaire, por ejemplo. Quizás fue una de las primeras personas que en el Perú leyó algo sobre Baudelaire o de Baudelaire, ¿no? Entonces, lo que yo rescato en ella es ese ánimo visionario, es estar anclada en su tiempo, ¿no? Viendo lo que pasa alrededor de ella. Y creo que si la lectura de ella tiene alguna actualidad, creo que es porque, tú me dirás si estoy bien o no,
Creo que es porque las cosas que ella denuncia, en muchos casos han cambiado de empaque, pero los problemas siguen ahí, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que hace que volver a las páginas de una autora como Clorinda Mato uno piense inmediatamente, esta lectura sea una invitación a reflexionar, por ejemplo, en la situación de la mujer en el Perú, ¿no es cierto? Que es ciertamente terrible, ¿no? Y esto es, digamos, los números hablan, ¿no? No es una cuestión ni de postura ideológica ni de nada, sino cuestión de cifras y de hechos, datos de la realidad, digamos, desigualdad salarial, en fin, una serie de cosas. Pero centrémonos en el asunto central de tu libro, que tiene que ver con las mujeres escritoras, nuestra primera generación de mujeres ilustradas. Me parece que ha habido un hiato entre esta generación y tal vez los años 80, en que esto de alguna manera empieza a moverse otra vez. ¿Por qué este silencio tan largo, tan extenso? Es una buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos ahora, porque en realidad hasta la generación de las poetas del 80 no podemos hablar en el Perú de una generación de escritoras. Podemos hablar de una generación de escritoras a finales del siglo XIX, que son las ilustradas, pero luego ha habido, por supuesto que ha habido muchas escritoras, claro. La Vanguardia, la generación del 50, Portal, Blanca Varela, ¿no? María Vice, Magda Portal, pero que no pertenecían a una generación, me refiero a un grupo de escritoras que están conscientes de estar en un tiempo particular, estar escribiendo en un tiempo particular y de tener ciertos temas en común y cierta sensibilidad común. Eso no ha vuelto a ocurrir. ¿Por qué? Yo pienso que, tú presentaste hace poquito, ahorita hablaste de la violencia de género y de cómo Clorinda Mato pone sobre el tapete el tema de la violencia sexual, el tema de la violencia simbólica, el tema de la violencia psicológica, el tema del acoso de género. Todas esas violencias de género impactan la posibilidad de que emerja una escritora que luego jale a otra, que luego jale a otra y que se convierta en una generación. Como una comunidad, digamos. Así es. El hecho es que esta primera generación de ilustradas sufrió la violencia de género. Como sabemos, a Clorinda no solamente la trataron de silenciar a través de la excomunión, la Fiscalía quiso abrir un proceso judicial fue perseguida, digamos. Cuando ella era directora del Perú Ilustrado. Entonces, Clorinda Mato fue perseguida por la ley, fue perseguida por la Iglesia y fue injuriada y fue violentada simbólicamente. Juan de Arona tenía una columna en su periódico, en El Chispazo, donde era una columna ficticia del sobrino de la tía de Clorinda que escribía pestes contra ella, ¿no? Y la acusaba de ser una tacaña, de escribir mamarrachos, de ser una marimacha, la amenazaba con que él iba a levantar la falda, él iba a dar de palmazos. O sea, verdaderamente a mí no me parece ni gracioso. Terrible, terrible. Pero finalmente ella opta por el exilio porque las montoneras de Piérola apenas entran en Lima en enero del 95. Lo primero que hacen es ir a su imprenta, que era su herramienta de trabajo, destruirla y luego allanar su casa cuando ella estaba ahí. Y ella tiene una suerte de crónica o de memorias sobre este episodio de violencia física que sufrió y que finalmente la animó a salir del Perú. Mercedes Cabello, también la acosaron terriblemente, la insultaron. Todas esas son parte de una violencia, en el caso de Mercedes Cabello, una violencia psicológica que se mantiene hasta hoy. Claro. O sea, en el Me Too hemos leído varios textos de poetas de la época en la que denuncian acoso sexual de parte de los entrevistadores, por ejemplo. Entonces yo sí creo que tendríamos que indagar en este tema para articularlo a esa ausencia de grupos de escritoras. Simple y llanamente, la primera generación de mujeres ilustradas fue silenciada, luego de haber sido silenciada, fue sepultada por los críticos de las generaciones posteriores. Ribagüero, Ventura García Calderón,
Ventura García Calderón dijo que ojalá las polillas se comieran los libros de Clorinda. Increíble, ¿no? Entonces, sí, ahí estamos. Para terminar, una reflexión final sobre esto. En relación con el contexto literario actual, me parece que hemos avanzado un poco más, ¿verdad? Creo que ahora hay una presencia femenina más continua, más intensa también, y en líneas distintas muy interesantes, en el ensayo, en la poesía, en la narrativa. Esto me da la impresión que va empujando el carro en una buena dirección, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si algo hemos ganado las mujeres en el Perú, sobre todo las mujeres de letras, es la conciencia de que somos un grupo que tenemos que resistir colectivamente los embates del sexismo, que vivimos en un país terriblemente sexista y machista, y que solo respondiendo y siendo respondonas conscientemente vamos a poder seguir abriendo trochas. Creo que ellas abrieron trocha, luego las poetas de los 80 abrieron trocha, y ahora hay una serie de escritoras de primera fila, y no solamente, digamos, las de los 80, que ahora tienen entre 50 y 60 y 70, ¿no? Carmen Oller, Rocío Silva Santisteban, Joana Polarolo, en fin. Ahora hay una serie de teatristas, dramaturgas, Mariana Altaos, poetas, narradoras, estoy pensando en Katia Dawi, en María José Caro, en Susana Enolteños, de generaciones de 40 años para abajo, que se han beneficiado de esta apertura en el campo cultural, pero que tampoco no se están durmiendo en sus laureles. Claro, así es. Que eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, Francesca, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Alonso.